Y seguimos en el gocho.com con nuestro invitado, el abogado don Ernesto Márquez. Y casualmente cerrábamos el segmento anterior y decíamos que la principal responsabilidad de los venezolanos es exigir transparencia, exigir rendición de cuentas y ante el régimen de gusanos esto, y el que pueda tiene que echarle paja. Donde usted ve a un tipo portándose mal, foto y mándele correo electrónico utilizando la ventana que tenemos, que es la página de Instagram de la Embajada Americana. Pero ahora me vas a responder eso. Y la segunda pregunta es, luego de tu experiencia no tan agradable con los esbirros cubanos, porque tú fuiste víctima de esos sujetos, ¿qué te dice la gente? ¿Han sacado a los cubanos que estaban allá en el Táchira o siguen los tipos haciendo diabluras? Para echarles paja de una vez. No, eso es muy importante. Mira, esto es importante recordarlo porque la gente, la institución que yo dirigía fue la primera víctima de la intervención cubana y eso pasó cuando la gente lo negaba y cuando Maduro, la misma Delcy, Maduro que era el canciller en esa época y Chávez lo negaban. Y a mí me tocaron la puerta y 3 oficiales del ejército cubano, se presentaron con credenciales del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y me intervino en la institución. Y bueno, no solo eso, sino respaldado por 40 guardias nacionales. Entonces, siempre existieron, seguirán, se mantuvieron en el poder, pero estos cubanos han ido desapareciendo. Luis, es que mira, es tan curioso que hay muchos de ellos que han desertado. Ayer me comentaba una persona que habían varios entrenadores deportivos cubanos que desertaron, se desaparecieron. Los hombres se fueron a Colombia, los hombres desaparecieron, muchos aparecieron en México. Gente que hizo el periplo ese loco de la selva del Darién y llegaron a los Estados Unidos a pedir asilo político. Y esto es importante porque muchas de estas gente eran instrumentos del régimen castrista, castrocomunista para aprovecharse de la economía venezolana, de la bonanza venezolana. Recordemos que esta gente se llevó más de 62 mil millones de dólares. Entonces, y mucha gente esa gente estaba secuestrada bajo las manos del régimen castrocomunista y bueno, unos volvieron a Cuba y otros se fueron, otros desertaron. Pero ahora, parte de los entrenadores deportivos, médicos, enfermeras, gente del sector salud, desertó, se fue, desapareció. Pero en tu experiencia, porque, ok, hubo algunos individuos que eran víctimas, pero había unas ratas que eran unos esbirros. Y la pregunta... Estos tipos que me intervienen, eran unos delincuentes. Estos tipos eran oficiales, me acuerdo que uno era un mayor del ejército cubano, el otro era un capitán y el otro era un teniente del ejército cubano, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Estos tipos manejaban la estructura del poder, que agarraban a los guardias nacionales y les daban órdenes, los batuqueaban, los gritaban y los atropellaban. Ok, pero mi pregunta es, luego del 3 de enero y tu experiencia, ¿qué te dice la gente con la que tú conversas en Venezuela? ¿Esos esbirros siguen haciendo diabluras o ya se fueron? Algunos permanecen sobre todo aún en Fuerte Tiuna hay algunos reductos que pertenecen, hay también gente que está cerca de las fronteras, sobre todo en todo lo que tiene que ver en la frontera con Brasil, pero la mayoría de esta gente cubana se fue. Es lo que me transmite a mí la gente que tengo al interior de la Fuerza Armada y gente que me comenta que esta gente no se le volvió a ver. A mí me comentan que después del 3 de enero, después de que se dan de baja más de 30 efectivos del ejército cubano, se fueron desapareciendo, fueron volviendo a Cuba diariamente entre 100 y 150 efectivos militares. Entonces sí tuvieron que haberse ido. Y obviamente que quedarán algunos reductos por ahí. Creo que es el deber de la Fuerza Armada, cuando tengamos una Fuerza Armada honesta, tengamos un gobierno honesto y pro, bueno, empezar a hacer una limpieza. Pero yo creo que la mayoría de ellos han huido como ratas del barco. Bueno, pero sí es interesante dejar claro que los tipos fueron una realidad, que sí fueron esbirros cubanos directamente los que atropellaron a ciudadanos e instituciones venezolanas, y que hasta el día 3 de enero todavía hacían diabluras. Pero, así es. Porque hay muchos venezolanos que dicen, no, que Trump no lo está haciendo bien. Bueno, el solo hecho de quitarnos los esbirros cubanos, ya eso es un triunfo. Y lo que decíamos, si usted ve a un esbirro cubano
que está haciendo diabluras en cualquier parte del país, sáquele una foto y publíqueselo. Porque esos sujetos son enemigos de la República. Y es muy sencillo, recoja un esbirro, pélelo y reclame su yoyo en la esquina. Más o menos por ahí es donde tiene que ir la misión de cada venezolano, porque la única forma de quitarnos el atropello es que nosotros actuemos, porque de aquí a que se dé la justicia puede dormir el sueño de los justos, sobre todo que la elección le falta. Pero esos tipos hay que asumir responsabilidad, Luis. Hay que asumir responsabilidad. Los venezolanos muchas veces le dimos la espalda a la realidad, y esto hay que decirlo. Los venezolanos le dimos la espalda a la realidad. Creo que nos sentimos muy cómodos. Mira, yo recuerdo los días de la bonanza de los cupos Cadivi. La gente le dio la espalda al país y pensaba que en medio de esta bonanza, pues la desgracia no le iba a tocar su puerta, y le dimos espalda. Y después llegaron los cubanos y nos desplazaron a los médicos del sector salud, y se tuvieron que ir más de 5.000 médicos venezolanos, y ahí de esos hay casi 3.000 en Chile, y fueron desplazados por esta gente. Y eso pasó también en el sector educativo. Muchos de los profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Oriente, de la Universidad de Zulia, de las universidades nacionales de prestigio, esta gente fue desplazada por muchos médicos e investigadores cubanos. Entonces, le dimos la espalda a la realidad, pensamos que nunca nos iban a tocar la puerta a la desgracia, y después eso muy tarde. Entonces, los venezolanos tenemos que asumir una responsabilidad, porque hemos dejado también en manos de los demás, porque siempre hemos sido de la cultura del papagobierno y de lo que los demás hagan por nosotros, de que los demás actúen por nosotros. Entonces, esa actitud tan laxa de los venezolanos ha permitido también que esto trascienda. Obviamente, los venezolanos han puesto también el pecho en muchas situaciones, pero también en otras nos hemos dejado gobernar del miedo, y creo que en este momento donde estamos a puertas de un proceso de transición que va a tomar un tiempo, pero que va a ser exitoso, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ponerle el pecho. Yo estoy viendo con mucho beneplácito como el sector de trabajadores, el sector estudiantil está saliendo otra vez a la calle, está reclamando sus reivindicaciones salariales, está poniendo de pecho a la situación, y eso nos dice que el venezolano está despertando de ese letargo. Bueno, pero también hay otra cosa, es que pasamos 27 años donde la clase política no quiso reconocer la realidad. La variable de los invasores cubanos, muy pocos lo planteamos. El resto de la gente, tú les hablabas y te volteaban por otro lado o te veían con cara de loco, y resulta que eso ya se acabó. Bueno, don Ernesto, hemos llegado al final. Volveremos a llamarle para seguir hablando de estos diferentes puntos que son terribles lo que pasamos, y para un mejor futuro hay que venir a decir verdades. Muchísimas gracias. Y un abrazo, Luis. Por supuesto, ya seguimos en elgocho.com.